Vale, pues si queréis comenzamos ya el webinar. Perfecto, ¿Vale? perfecto, empezamos. Entonces, hola, buenos días. Es un placer presentaros nuestro webinar de diversidad del LGTBI y empresa, conjunto con la FELGTB y coincidiendo con la Semana del Orgullo que celebramos la semana pasada en España. Yo soy Leticia Zamor y trabajo conjunto con Fernando Calleja en el departamento de LinkedIn Marketing Solutions en España, basados en Madrid. Tenemos el gran gusto de recibir hoy a Niurka, nuestra invitada. Entonces, te dejo presentarte rápidamente, si quieres, Niurka, antes de ir a la agenda. Buenos días, buenas tardes a todos, todas y todes. Encantada de estar en este evento que está organizando LinkedIn. Quiero agradecer a Fernando y a Leticia por esta oportunidad y por esta apuesta por la diversidad. Vamos a hablar de la diversidad LGTBI y la empresa y vamos a ir viendo de manera fundamental por qué es importante trabajar en el tema de la diversidad en nuestras empresas. Espero que podamos llegar al corazón de todos, de todas y de todes y que nos sintamos con este desafío de hacernos parte de la diversidad. Muchas gracias, Niurka. No sé si puedes pasar a la próxima slide. Más o menos tenemos hasta la 1. Si quieres clicar en la presentación, perfecto. Entonces, Niurka, gracias a tu intervención, nos va a presentar realmente el colectivo LGTBI, cuáles son realmente la protección legal acerca del colectivo hoy en día en España. Hablaremos también de consejos sobre el lenguaje inclusivo en la empresa y buenas prácticas de ciertas empresas. Y si tenemos tiempo, podéis escribirme a mí y a Fernando directamente con vuestras preguntas y vamos a intentar dejar, si tenemos tiempo, unos 10 minutos para vuestras preguntas. Con esto paso la palabra a Fernando. Vale, pues muchas gracias, Leti, y muchas gracias, Niurka, también. Si puedes, por favor, pasar a la siguiente diapositiva, Niurka, genial. Pues, bueno, como dice Leticia, tanto ella como yo trabajamos en LinkedIn. Yo llevo ya casi 6 años en esta compañía y una de las primeras cosas que me llamó la atención nada más entrar es, bueno, pues que uno hace un onboarding, va en este caso a Dublín, le forman, ¿no?, sobre producto, le forman sobre valores, le forman sobre distintos aspectos de la empresa, pero una de las cosas también sobre las que te informan, ¿no?, es sobre la existencia de grupos de diversidad. Y uno de ellos es el Autateam, que es nuestro grupo, el grupo de diversidad LGTBI. Y en este caso, tal y como veis en la pantalla, ¿no?, bueno, pues dentro de lo que sería la propia intranet de la empresa, tienes la posibilidad desde el primer momento de poder, en este caso, encontrar quiénes son tus aliados, ¿no?, quiénes son las personas que están trabajando en nuestros grupos de diversidad. No solo hay, evidentemente, del LGTBI, también hay diversidad en otro tipo de aspectos, como puede ser para mujeres, como puede ser para el colectivo de latinos, como puede ser para el colectivo de personas con discapacidad. Con lo cual tenemos distintos grupos y, desde luego, desde el primer día, esto te ayuda a ser tú, ¿no? En este caso, no a ocultarte, ¿no? Y, de hecho, es la única, yo creo que es la diferencia que, frente a otras experiencias profesionales que he tenido anteriormente, en LinkedIn desde el día 1, y gracias también a este onboarding, a esta introducción, supe que podía ser yo, y así lo fui desde el día que comencé. Con lo cual, yo creo que es algo que vamos también a abordar. Niurka nos va a comentar también un poco algunas estadísticas a nivel de personas que están en su vida personal, ¿no?, fuera del armario, pero que cuando llegan a su empresa se vuelven a recluir a él, ¿no? Y yo creo que es importante, pues, comentar este ejemplo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, simplemente queríamos comentar los años que llevamos tanto Leti como yo. Leti es una aliada, ¿no? Leti no pertenece al colectivo en sí, pero es una más y está siempre conmigo en todas las actividades que hago. Las hacemos de manera conjunta. Hemos hecho, bueno, pues newsletter informando, pues, a los empleados de, por ejemplo, películas que podían ser interesantes para esta cuarentena. Hemos colaborado con distintas ONGs, con ONGs de refugiados, también del colectivo LGTB, que tienen una dificultad añadida, ¿no?, dentro de la integración en España. Hemos participado con la Federación Española, que es una aliada nuestra, pues, en la campaña de Six Days Challenge, y hemos hecho también, incluso con algunos colectivos, reuniones para ver en qué ayudarles a nivel de empleo, a nivel de perfiles, a nivel un poco de cómo moverse dentro de la plataforma. Hemos hecho actividades también como, por ejemplo, visibilizar esta realidad, ¿no?, en artículos, en posts dentro de LinkedIn, que es donde trabajamos. Y hemos estado presentes en el Orgullo el año pasado, imagen que tengo de fondo, y este año no hemos estado presentes presencialmente, pero sí virtualmente, de la mano de la Federación Española, y la verdad que ha sido un gusto y un placer. Y esta actividad, pues, viene un poquito en este caso, a dar un valor añadido a este Orgullo especial, y queríamos que era importante, pues, ya que estamos en una realidad más virtual que presencial últimamente,
aprovechar este entorno y poder sensibilizar, ¿no? Y ya sí que paso la palabra a Niurka, que es realmente la protagonista de este webinar. Bien, para hablar un poco de la empresa, vamos a situarnos y quiero explicarles la gran pregunta que muchas personas nos hacemos, tanto LGTBI+, pero también personas que de repente estamos aliadas o aliados a la empresa o que desconocemos estas siglas. ¿Qué significan las siglas LGTBI+? ¿Qué diferencia hay entre identidad de género y orientación? Probablemente algunas personas ya han hablado y han tocado estos temas y vamos a hacer un repaso rapidísimo. Cuando hablamos de identidad de género es importante recordar que podemos encontrar dentro de la identidad al hombre transexual o transgénero, también encontramos a la mujer trans o transgénero, al gender queer o a las personas no binarias. Cuando hablamos de un hombre transexual, fíjense que aquí les he puesto una imagen que de una u otra manera rompe con el sistema de binario que habitualmente tenemos de la imagen de un hombre. Es aquel hombre cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer, ¿no? Entonces les he puesto una imagen de un hombre que puede estar embarazado. Es una identidad nueva. En el caso de la mujer trans, podemos ver aquella mujer cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Las personas genderqueer son aquellas personas que pueden fluctuar entre un género u otro género y la apariencia que tienen nos puede llevar a una situación de decir ambigüedad. En esta imagen vemos a una persona con el pelo largo, con un poco de barba, con los labios pintados y con una blusa o con una camiseta que podríamos decir de quién es. Dentro de las identidades de género también es importante hablar de las personas no binarias. ¿Quiénes son las personas no binarias? Aquellas personas que rompen con el binarismo de género, es decir, masculino, femenino, hombre, mujer, que aunque les hayan asignado un sexo determinado al nacer o un género, rompen con eso y muestran una identidad fuera de estas categorías, ¿no? Las personas no binarias se caracterizan sobre todo por utilizar artículos neutros, no llamarse por el la ni por el él, sino más bien por el ella. Luego tenemos la orientación sexual. Dentro de la orientación sexual, que nos sonará más, tenemos las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, asexuales, pansexuales, etc. Les he puesto aquí dos imágenes que si vemos una mujer con otra mujer y aquí una mujer con otra mujer. ¿Cuál es la diferencia en estas dos imágenes? La primera pareja de mujeres es una pareja de dos mujeres cis, cuya identidad es cis, sexual, pero que su orientación es lésbica. Es decir, la atracción de una mujer por otra mujer. Y si vemos esta imagen de aquí abajo, vemos también a dos mujeres. ¿Dónde está la diferencia? En que esta mujer que está aquí es una mujer trans y esta es una mujer cis. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Pues que la identidad de género es distinta a la orientación sexual. En esta pareja de dos hombres, una pareja homosexual, vemos aquí una pareja de dos hombres que son de distinto color, de distinta etnia, por lo tanto podemos decir que también hay una interseccionalidad. Aquí vemos una pareja de un chico trans con un hombre gay, entonces también es posible. Y otra vez vemos la diferencia entre identidad y orientación sexual. Las parejas bisexuales, la atracción por ambos sexos, en este caso una persona que puede compartir, y la asexualidad, personas que no experimentan atracción sexual hacia el otro sexo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya sentimientos, etc. Y las parejas pansexuales o las personas pansexuales, aquellas que se aman de la persona, sin importar la identidad, la orientación o lo que sea la otra persona, expresiones de género. Les he puesto esta pequeña imagen, love is love, ¿no? El amor es el amor. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver, dentro del sexo encontramos la intersexualidad. Aquellas personas que nacen con determinadas características masculinas o femeninas, pero que de una u otra manera a lo largo de su vida buscan identificarse y muestran su identidad con un género determinado. Las personas intersexuales hoy en día luchan por esa no definición de lo que son, del género en el momento del nacer, es decir, que no les adecúen los genitales de manera física en el momento de nacen, porque posteriormente se pueden identificar de una manera o de otra, ¿no? Y tenemos las expresiones de género, aquellas manifestaciones que se pueden dar desde mi forma de ser, de vestir, de mi lenguaje, de mi forma de caminar, de expresarme, de mostrarme a la sociedad.
Y estas expresiones pueden ser, como ven en esta imagen, de distintas maneras, ¿no? Por lo tanto, es importante diferenciar identidad de género, orientación sexual, expresión de género y sexo. No confundir la identidad con la orientación. Esto como un repaso rapidísimo. Y ahora vamos a esta gran pregunta. ¿Cuál es la situación del colectivo LGTBI+ en el ámbito laboral en España al día de hoy? Hoy en día, a pesar de los grandes avances que se han dado, es importante que tengamos conciencia también que la LGTBofobia sigue presente en nuestros entornos laborales. Y esto lo vamos a ver en las distintas estadísticas que les voy a poner a continuación. Muchas veces también es importante reconocer y ser conscientes que no siempre es fácil detectar las situaciones de discriminación que sufren las personas LGTBI+ en los entornos laborales. Y estas situaciones de discriminación a veces se pueden dar desde una entrevista, desde un comentario, desde un chiste, desde diferentes maneras que las hemos normalizado. Fíjense en este cuadro que les pongo aquí a continuación. ¿Qué discriminaciones vivimos las personas LGTBI+ en el ámbito laboral? Les he puesto esta imagen y en esta primera parte dice ocultamiento y exposición. Hay personas LGTBI que en el trabajo, por la situación en la que se encuentran, lo que hacen es mantener un control máximo de su información y de su vida privada, de tal manera que buscan no comprometerse, no exponerse y no dar señales de lo que realmente son. ¿Para qué? Para evitar riesgos, es decir, prefieren pasar como invisibilizadas, porque no encuentran estructuras suficientemente acogedoras de protección, por lo tanto, asumen el riesgo de la invisibilidad. Hay otras personas que están más expuestas y dentro de esa experiencia de exposición podemos vivir muchas situaciones de discriminación a través de bromas, de comentarios y desgraciadamente muchas veces las personas LGTB y las no LGTB, esto lo llamamos como lo salvable. Es decir, aquello que no es grave, aquello que sí se puede decir, que se puede aceptar y se puede naturalizar, ¿no? Hay otras situaciones de discriminación que pueden ser más fuertes. Los insultos, el mobbing, el despido, el miedo a la no contratación. Esto puede hacer que se vivan en situaciones de hostilidad y se conviertan también en entornos inseguros. Es como una discriminación más fuerte y directa. La gran pregunta que tenemos que hacernos aquí es decir, ¿tenemos que llegar a esta situación de discriminación expresa para darnos cuenta de las situaciones de LGTBofobia que están habiendo en la empresa? Creo que no. Creo que es importante que seamos conscientes de que estas pequeñas bromas, los pequeños chistes, los pequeños comentarios también pueden generar heridas, pueden generar situaciones de falta de apertura y en definitiva de no visibilización de las personas LGTBI+ en el ámbito laboral. Creo que esto es un dato que no debemos perder de vista. Por lo tanto, siendo LGTBI+ o no, no debemos permitir este tipo de situaciones. No nos hagamos cómplice ni de comentarios ni de bromas, menos de insultos y menos de situaciones de acoso o de acoso contra el trabajo, ¿no? En este sentido, yo como una persona dentro de la empresa, ¿qué puedo hacer? Puedo tener una voz individual de parar este tipo de situaciones, pero también es importante, lo que nos decían antes, tener políticas empresariales que nos ayuden a prevenir, a detectar y a tener una actitud de intolerancia cero con este tipo de actitudes, ¿no? Fíjense en este cuadro, que es un cuadro que ha salido del aporte de muchas empresas que han participado en el estudio ADIN, cuál es la situación de discriminación que se viven entre los empleados y empleadas LGTBI+ y no LGTB. Fíjense el primer cuadro. Ante rumores sobre la identidad, la orientación o la de alguna otra persona, las personas LGTBI+ se sienten afectadas en un 36% frente al 17%. Cuando hay un tema de burlas, de insultos por ser LGTBI+, hay un 13% de afectadas frente al 5%. Ante chistes, ante comentarios, es el 36% el que se siente afectado, ¿no? Y este último cuadro es muy llamativo. ¿Por qué muchas veces las personas LGTBI no nos visibilizamos?
Porque tenemos miedo a que mi visibilización pueda afectar a nivel económico, en mi tema salarial, a que me pueda ver perjudicada en la situación de poder ascender en un puesto de trabajo. Y muchas otras veces hay miedo a que la imagen que tienen de mí cambie, que ya no me vean como me estaban viendo antes, que de repente que si estoy en un cargo que es de muchísima responsabilidad, hasta se pierde el respeto en mí. Y creo que aquí muchas veces las personas que no son LGTBI+, muchas veces no tienen conciencia de las dificultades y de los problemas del estrés al que las personas LGTBI se ven expuestas. Fíjense estos datos y estos datos son reales y yo creo que nos tienen que ayudar a pensar. Hay otra gran pregunta que nos hacemos y que está en mucho debate y que muchas personas dentro de la empresa se preguntan. ¿Realmente la sexualidad pertenece al ámbito privado? ¿Por qué tenemos que trabajar dentro de la empresa esta diversidad sexual, familiar o de identidad de género? Yo creo que las empresas sí tienen que trabajar el tema de la diversidad en término general, porque las diversidades son un aporte, son una riqueza, y el reconocimiento de las diversidades dentro de la empresa se convierte en la capacidad de aceptación de esa persona, de valoración, y además se convierte la empresa en un referente interno, internacional y social. ¿Por qué debemos trabajar la diversidad? Porque esto ayudaría a que las personas LGTBI dentro de la empresa puedan hablar con naturalidad de lo que son, de lo que viven. Creo que es importante no olvidar que en la empresa pasamos muchas horas y en esas muchas horas no solo hablamos de trabajo, también compartimos nuestra vida personal. Pónganse a pensar que si yo no encuentro un ambiente de respeto, de acogida, de confianza, de empatía, no voy a poder hablar con naturalidad de mi vida, de mi vida cotidiana, de lo que hago, de lo que vivo, de lo que siento. Eso puede ser un índice de que no voy a terminar de dar el 100% en la empresa, en el trabajo que estoy haciendo, porque siempre estoy dejando apartada algo de parte de mi vida. Creo que también es importante trabajar la diversidad porque creo que las personas que están dentro de la empresa deben ser ellas mismas. Hoy en día se está hablando muchísimo en casi todas las empresas de be yourself, sé tú mismo, porque cuando eres tú mismo te conviertes en un talento, eres creativa, eres innovadora y eres una persona que apuesta y da el 100 por 1 de lo que tú eres. Por tanto, si yo no puedo hablar de lo que yo soy dentro de la empresa, se está generando una situación de desigualdad con respecto a las personas heterosexuales que hablan con mucha libertad de lo que hacen, de lo que dicen, muchas veces sin medir las palabras porque no hay un miedo a qué voy a decir y cómo me van a juzgar. Y creo que también es importante ser conscientes que hablar de la diversidad en la empresa es parte de los derechos humanos, es parte de aquellos derechos que las personas LGTBI+ a lo largo de los años hemos ganado, hemos conquistado. Y este tipo de leyes, este tipo de protección no puede quedar fuera de la empresa, porque una protección legal que yo pueda tener dentro de la empresa va a ayudar a mi libre desarrollo, no solo profesional, sino también personal. ¿Por qué también es importante hablar? Porque va a permitir una mayor autorrealización de lo que yo soy. Voy a ser un empleado potencial, voy a ser un talento y voy a poder responder mejor a aquellas tareas, aquel trabajo que a mí se me encomiende. Es importante hablar de la diversidad también porque esta incluye también el reconocimiento de los derechos laborales que las personas LGTBI tenemos. Muchas personas se ha detectado que en este tipo de situaciones prefieren callar antes de pedir un permiso, por ejemplo, cuando fallece su pareja, cuando alguien de su familia o su suegra o su suegro está enfermo. Evitan muchísimas personas LGTBI+ a veces participar en encuentros, en networking, en viajes que se puedan ofrecer y que puedan ser oportunidades incluso de crecimiento. ¿Por qué? Porque no quieren ver expuesta el tema de su identidad o su orientación sexual. Fíjense que el 15% de este tipo de personas LGTBI+ evita asistir a este tipo de cosas. Entonces yo creo que esto nos tiene que hacer pensar, ¿debemos hablar como empresa de la diversidad? Hay que respetar la privacidad porque tampoco se puede obligar a nadie a visibilizarse o a decir quién es o qué es.
pero si la empresa hace una apuesta por diversidad, quizás más personas se puedan visibilizar con más confianza. Este otro cuadro nos va a mostrar la situación de las personas LGTBI en su vida privada y en el ámbito laboral. Las diferencias son clarísimas y notorias. El 67% de personas LGTBI+ vive más visibilizada en su vida privada frente al 48% en el trabajo. ¿Por qué me visibilizo más en mi vida privada? Yo creo que eso lo podemos responder todos y todas y todes. Porque en mi vida privada estoy en un ambiente que no es una amenaza, me visibilizo con quien quiero, estoy en un círculo de amistades que yo escojo y que diga lo que yo diga, nadie me va a juzgar ni voy a sentir presiones o estrés o una mirada que pueda amenazar mi situación económica. Solo el 28 y el 20% son visibles abiertamente en la empresa. Este 26% es visible, pero no con todo el mundo. Y yo creo que esto pasará muchísimo. Se visibilizan con algunas personas. ¿Por qué se visibilizan con algunas personas? Porque son las personas con las que han tejido un mejor lazo, porque encuentran mayor empatía, mayor comprensión y mayor libertad para contarles realmente lo que son. Si vemos este recuadro rojo, hay un 26% todavía en las empresas que no se visibiliza, frente al 11% que no lo hace en su vida privada. Entonces, esto nos tiene que mostrar el 26% y este otro 26%, el gran trabajo que tenemos que hacer en temas de diversidad LGTBI+ en la empresa. En resumidas cuentas, ¿por qué no soy visible como LGTB en la empresa? Cuando les preguntan, responden porque a nadie le interesa lo que yo haga fuera del trabajo. Porque quiero evitar rumores o estereotipos o etiquetas, porque no quiero dar explicaciones a nadie, porque tengo miedo a que cambie la valoración o la percepción que tienen de mí como persona o como profesional, porque tengo miedo a que se me cierren puertas y oportunidades laborales, miedo al rechazo, al aislamiento, y porque no quiero hacer sentir a los demás compañeros, pero tengo miedo sobre todo de perder el trabajo. Y yo creo que estas situaciones tienen que ir cambiando y no cambian si es que en las empresas no hay una apuesta por el tema de la diversidad. Las personas que no terminamos de ser nosotras mismas dentro de la empresa, sufrimos porque vivimos situaciones a veces de estrés y estamos expuestas como un techo de cristal. Me preguntaban también cuál es el nivel de protección en materia de discriminación en el colectivo y qué carencias aún existen. Si necesitamos protección es porque realmente somos un colectivo que todavía está amenazado. Hay un 11% de las personas LGTBI que se han visto discriminadas a la hora de encontrar un trabajo. Y en este 11% hay que sobre todo poner énfasis en las personas trans. Muchísimas personas trans han sido rebotadas en entrevistas, han sido cuestionadas más por su identidad que por su talento. En el mundo laboral, según estos estudios últimos que se han hecho, el 38% fuera del armario y el 62%, lo que decíamos antes, todavía está ocultando su identidad. Aún así, hay avances en el tema legal. Por ejemplo, estamos en el 6º lugar que tenemos en legislación europea y yo creo que eso es importante. ¿Qué protección legal? Lo voy a decir de manera rápida porque estos son leyes, pero que es importante que sepamos y que conozcamos. A nivel europeo hay directivas, hay leyes que se han hecho en favor de la igualdad de género, pero también en favor de la protección de las personas LGTBI. En España también se está realizando y se ha regularizado la protección de las personas LGTBI, sea por identidad de género o por orientación. Tenemos diferentes leyes autonómicas en distintas comunidades. Entonces, creo que esta protección legal, que es una responsabilidad de los gobiernos y de las diferentes autonomías, no puede quedarse fuera del nexo o de la responsabilidad y el compromiso que las empresas también deberían tener con la diversidad, ¿no? Una empresa comprometida y una empresa consciente de la diversidad va a buscar crear plataformas o proyectos de diversidad contra las situaciones de discriminación.
van a buscar también prevenir estas conductas discriminatorias por las que muchas personas LGTBI no terminan de visibilizarse en la empresa. Y creo que las empresas que son conscientes del tema de la diversidad LGTBI+, van a asumir esta responsabilidad y van a buscar estrategias de cambio que erradiquen esta discriminación y que sobre todo se conviertan en integradoras dentro de la empresa. Dentro de todas estas leyes, que son leyes autonómicas de las comunidades, creo que todavía es importante y lo que estamos luchando es por una ley del reconocimiento de las personas trans, para que eviten seguir siendo el colectivo más vulnerable, más discriminado en todos los ambientes, pero uno de ellos, el ambiente laboral. Vamos a hablar de lenguaje inclusivo. Las empresas hoy en día están hablando de lenguaje inclusivo. ¿Por qué es importante un lenguaje inclusivo? ¿Y qué podemos hacer para que este lenguaje inclusivo sea parte de nuestro proyecto empresarial? ¿Qué resistencias todavía encontramos? El lenguaje inclusivo es un camino largo y es un camino también de aprendizaje, que muchas personas que por muy conscientes que estemos de la riqueza y de la diversidad, creo que todavía tenemos que ir erradicando prejuicios y estereotipos. El lenguaje, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, es importante ser conscientes que no basta con un lenguaje que se traduzca en expresiones orales o escritas. Tiene que ir más allá. En una estructura de diversidad de la empresa, en la comunicación que hacemos de la empresa, en el tipo de imágenes que mostramos desde la empresa, en el tipo de anuncios, en las relaciones que tenemos, etc. ¿Qué implica un lenguaje inclusivo? Implica no presuponer la heterosexualidad de todas las personas. Si yo no presupongo la heterosexualidad de todas las personas, por lo tanto me estaría abriendo a decir, aquí pueden haber personas no heterosexuales, por lo tanto, más diversidad. Y si soy consciente de esa diversidad, implicará buscar un lenguaje en el que todos, todas y todes se sientan incluidos e incluidas. Evitar estas palabras hirientes que pueden incluso retractar a las personas, maricón, bollera, travelo, marimacho, ese tipo de situaciones discriminatorias que las hemos visto anteriormente como visibles o como aceptables, pueden ser, digamos, agresivas a la posibilidad de que las personas LGTBI puedan mostrarse. En el caso de las personas trans, con mucha delicadeza, con mucho respeto, con mucha educación, llamarlas por el nombre sentido, por el nombre que están manifestando. Y esta es tarea de mí como empleado o empleada dentro de la empresa, pero también es una tarea que la empresa dentro de esas políticas de diversidad debería asumir. Muchísimas personas trans han encontrado dificultades dentro de una empresa cuando se les ha reconocido con su nombre sentido. Sin embargo, en el afiche que tenían que llevar, en los correos que había, no se les había cambiado todos estos datos. Entonces yo creo que es importante tener esa sensibilidad porque ese es un lenguaje inclusivo. Recordar también que la diversidad es productividad y que cuando tenemos equipos diversos rinden mejores y que esta diversidad no es solo tarea del equipo LGTBI+, sino debería ser compromiso empresarial, es decir, corporativo. Importante valorar las diferentes visibilidad que puedan dar la diversidad, hombres, mujeres, personas no binarias, buscar la igualdad de género, por ejemplo, buscar la presencia de personas LGTBI+, de mujeres, en ámbitos empresariales donde muchas veces se tienen que tomar decisiones. En el tema de lo que decía antes, fotografías o ilustraciones, evitar que sean sexistas o que cosifiquen los cuerpos. Los colores no tienen género, ni el rosa es para las mujeres ni el azul para los hombres. Cuidar ese tipo de detalles. Si tenemos personas con discapacidad, también tener cuidado qué lenguaje utilizamos. Y utilizar el genérico plural, ¿no? En vez de hablar del presidente, hablar de la presidencia, como en el espacio donde nos vamos a reunir, etc. ¿Qué buenas prácticas en diversidad podemos implementar en nuestra empresa? Aquí hay dos cosas importantes. ¿Qué podemos hacer como empresa? Pero también qué puedo hacer yo como trabajador o como trabajadora. Sé que muchas personas que están aquí de repente o que nos van a escuchar no necesariamente tienen que ser LGTBI+.
Entonces ahí la gran pregunta, ¿y qué puedo hacer yo que no soy LGTBI+. Quiero partir con esta primera diapositiva, es decir, ¿es suficiente contar con políticas generalistas de diversidad e inclusión? No. Muchas empresas se pueden quedar o pueden mostrar y decir, nosotros tenemos un programa de diversidad en la empresa, pero si esta diversidad no aterriza en las situaciones de diversidades concretas, puede ser una diversidad ciega, vacía y poco efectiva dentro del ámbito empresarial. Por eso es importante tener conciencia de que dentro de las diversidades, dentro de la gran diversidad, perdón, hay muchísimas otras diversidades. Y debemos estar atentos y atentas. Por ejemplo, frente al género. Hoy en día hay muchísimas empresas que apuestan por la igualdad de género dentro de la empresa. Y para esa igualdad de género promueven cursos, formaciones, oportunidades laborales para mujeres, para que puedan acceder al mercado y lograr una igualdad de género. Importante ver también dentro de esta diversidad cómo mostramos el balance de la vida personal y profesional de las personas. Es decir, sabemos que nuestros trabajadores y trabajadoras están contentos donde están, porque si están contentos, si son felices, se van a quedar en nuestra empresa y van a rendir más. Es decir, buscamos ese equilibrio, creo que eso es importante. La edad, otro factor importante. Me decían el otro día en una empresa, es que ahora está entrando cada vez gente más joven a nuestra empresa. Claro, es sumar las personas jóvenes con las personas mayores y qué transmitimos también a esos nuevos talentos que están entrando dentro de la empresa. Y dentro de estas diversidades, las diversidades LGTBI+, trabajar el tema de la diversidad LGTBI+. ¿Qué podemos hacer para ver si tenemos planes de estrategias de protección, protocolos contra las situaciones de discriminación o acoso, etcétera? Y hay tantas diversidades étnicas, culturales, espirituales, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las personas tenemos una interseccionalidad que nos atraviesa y estas diversidades están en sinergia, es decir, que son transversales, que no están separadas. Voy a poner un ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo. Yo soy una mujer trans, además soy migrante y además de repente, voy a poner el supuesto caso, de repente tengo VIH. Entonces no soy solo una cosa, hay varias interseccionalidades que me atraviesan. Si como empresa trabajamos todas estas de manera particular, sin perder la generalidad, yo creo que es una riqueza, porque voy a sentir que se está tomando en cuenta no solo mi identidad, mis orígenes, mi creencia, la situación de salud que en este momento pueda tener, etc. Eso para empezar. ¿Y por qué debemos trabajar la diversidad en la empresa? Les he puesto aquí 3 cuadros que yo creo que son como las 3 patas principales, porque es justo. Es importante reconocer que la diversidad ayuda dentro de las organizaciones, sobre todo a salir de una situación de confort o a salir de estas estructuras tradicionales donde no entra o donde no se tomaba en cuenta el tema de la diversidad. Reconocer la importancia de la diversidad y las diversidades creo que en el fondo nos va a ayudar a ser empresas creativas, innovadoras, referentes dentro del mercado y además también ser referentes dentro de la sociedad. Esta diversidad de la que estamos hablando aquí debe ser una diversidad transversal, es decir, que no solo se quede y se estanque en el trabajo interior de la empresa, sino que se tenga que transmitir a los proveedores, a los trabajadores, a los clientes. Es decir, la empresa tiene que mostrar su apuesta por la diversidad porque cree que es justo trabajar la diversidad. Y lo que veíamos antes también lo exige la ley. Hay leyes nacionales, europeas, que exigen la igualdad de oportunidades y sobre todo la no discriminación para las personas LGTBI en el ámbito laboral. Una empresa comprometida entonces tratará de crear también dentro de la empresa internamente diferentes protocolos contra situaciones de acoso o de discriminación. Cuando esto no lo tenemos dentro de la empresa, las personas LGTBI no nos vamos a visibilizar, porque tenemos miedo, no solo a una agresión verbal, sino miedo porque no tengo una protección legal en la cual yo me tengo que amparar o apoyar.
Y esta es la que más me gusta, esta que está aquí abajo. Suma talento. La diversidad es talento y creo que dentro de una empresa es importante saber que todas las personas son importantes y cuanto estas personas sean más auténticas, serán también un talento dentro de ella. Y dentro de este talento, las personas LGTBI+, también sumamos, también somos importantes. Me convierto en un talento, me reconozco como una fuerza importante dentro de la empresa cuando sé que mi empresa apuesta por mí, cuando sé que mi empresa tiene planes inclusivos donde yo también estoy contemplada y cuando sé que mi empresa también se preocupa y acompaña mis procesos. Las personas dentro de la empresa tenemos diferentes necesidades. Dentro de estas necesidades vamos a ver que las personas trans sobre todo, tienen que tener diferentes situaciones por el tránsito que están realizando. Aquí sería bueno preguntarnos hasta qué punto la empresa contempla también mi situación. Cuando contempla mi situación, me convierto en un talento. Y aquí hay una frase que se dice mucho, ojalá que las personas que están dentro de la empresa puedan decir yo me quiero quedar aquí porque aquí soy reconocida como soy y porque aquí soy feliz. Cuando hablamos de diversidad podemos atraer, podemos conocer mejor las necesidades y en definitiva nos convertimos en una empresa inclusiva. ¿Qué retos vamos a encontrar al trabajar la diversidad? Les he puesto estos 5 cuadros, círculos que son interesantes. Creo que es importante que entendamos que la diversidad no tiene que ser una condescendencia de tolerancia. Las personas LGTBI hemos luchado años por nuestros derechos y gracias a esas personas que han luchado, hoy en día podemos tener ciertos derechos reconocidos legalmente. Aún así, es una lucha que todavía tiene mucho camino por recorrer. En este sentido, es importante hablar de tolerancia cero. No estás haciendo algo por mí o la empresa no está haciendo algo por mí porque tolera lo que yo soy. No, porque respeta lo que yo soy. Esto no sé si me dejo entender, pero creo que es importante que quede claro, ¿no? Es decir, yo tengo tolerancia con las personas LGTBI. No, no, no. Tienes que tener reconocimiento de igualdad. Hay que cambiar esa imagen que a mí me lo han dicho mucho. Yo soy tolerante. Es que no necesito que seas tolerante conmigo. Importante también un reto, el reto del activismo a la gestión organizacional. Ser activista dentro de la empresa implica generar cambios, implica generar inclusividad y diversidad. Ser activista dentro de la empresa y a nivel social también se puede convertir, como se dice, en una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque voy a empezar a romper estas estructuras tradicionales en las que estábamos acomodados o acomodadas. Yo les invito a hacernos activistas dentro del mundo empresarial, porque esto va a hacer que nos visibilicemos, que nos mostremos y que demos también el valor y la importancia de lo que puede ser la diversidad dentro de nuestra empresa. Tener un acercamiento crítico de la diversidad. No basta con generar modelos en los que podamos decir mi empresa es diversa, lo que decía antes. Hay que acercarnos, hay que analizar, hay que ver la situación en la que estamos dentro de la empresa. Solo ahí podemos generar planes de diversidad que sean pensados, que sean elaborados, que sean realizados conociendo las diferentes realidades de nuestros trabajadores y trabajadoras dentro de la empresa. Implica también una revolución que en vez de llevarnos hacia atrás, nos lleve a cambiar, a generar, a ser agentes de cambio. Implica también adaptarnos a un modelo de diversidad e inclusión global. Si mi empresa es una empresa que apuesta por la diversidad y además es una empresa que es una empresa internacional o multi, esto va a permitir que los planes o los modelos que yo tenga en mi empresa se puedan enriquecer por otras experiencias, no solo de mi misma empresa en otros países o lugares, sino además por el contacto y el feedback que yo pueda encontrar con otras empresas. Es importante ser y asumir un modelo de ser agentes de cambio, ¿no? Entonces, es como pistas. ¿Qué podemos hacer como empresa finalmente para buscar la inclusión?
recordando que hay un 43% todavía de personas que no están visibles. Lo primero es hacer un diagnóstico, es ver cuál es la situación de la empresa, conocer la realidad, y creo que en esto pueden aportar muchísimos todos los trabajadores y trabajadoras. Hacer encuestas, qué piensan de este tema, qué temas les inquietan, cómo podríamos ir cambiando ciertas estructuras. Me he encontrado con una empresa que no sabía cómo tocar este tema. Hicieron una encuesta y ahí salieron muchísimas cosas, más de las que nos esperábamos. Y puede pasarnos esto aun cuando tengamos planes de diversidad. Por eso es importante, no basta con quedarnos en tener documentos, papeles que estén ahí puestos. Es importante esa interactividad que nos permita conocer cuáles son las realidades y las inquietudes de nuestros trabajadores. La empresa también debe crear políticas específicas de diversidad e inclusión LGTBI. Dentro de la diversidad, hablar de esta diversidad específica, porque esta diversidad específica también tiene sus propias necesidades y debe ser atendida dentro de la empresa. Aquí es importante pensar y decir, todos tenemos que hacer algo, es verdad, pero estas políticas sobre todo tienen que recaer en el Departamento de Recursos Humanos, que se convierte como en el lugar referente al que vamos a ir, pero sobre todo en los altos directivos o en los cargos de decisiones dentro de la empresa. Es importante que las personas que tienen que tomar decisiones importantes en la empresa crean y creen políticas de diversidad. Y creo que si dentro de estos cargos directivos tenemos diversidad, esto puede ser más enriquecedor y más efectivo, donde puedan haber hombres, mujeres, hombres y mujeres LGTBI+, y también personas de las otras diversidades. Importante generar redes LGTBI+, de personas LGTBI y de personas aliadas, como Leti, que está aquí. No tengo que ser LGTBI para creer y para apostar por la diversidad. Yo creo que eso es importante. Entonces, la diversidad es tarea de todos, de todas y de todes. Entonces, la empresa debería apostar por estos grupos, por estas redes, porque se van a convertir en canales interesantes de comunicación donde muchas veces las personas que ni siquiera te imaginas puedan expresar sus inquietudes personales, pero también laborales. Tener referentes LGTBI+ en el ámbito laboral. Los referentes son importantes porque los referentes me van a ayudar a mí a saber que por encima de mi orientación sexual o mi identidad de género se está valorando mi capacidad profesional. Entonces, creo que tenemos que ver personas LGTBI+, que se muestran visiblemente en la empresa, que hablan con libertad. Lo que nos ha contado un poco Fernando, yo creo que ese tipo de experiencias son importantes, porque para mí como persona LGTBI+, que todavía no me he visibilizado, puede ser un buen comienzo para decir, ¿por qué no me visibilizo? En esta empresa hay apoyo, en esta empresa hay acompañamiento, esta empresa no es una amenaza. Y esta, que es muy importante, la empresa debería apostar por el tema de formación. Cuando hablamos de formación, si hay una empresa que cree y que crea programas y políticas de diversidad, la formación no se va a quedar en pequeñas experiencias para determinados grupos. La empresa que cree en la diversidad va a crear actividades, charlas, encuentros, donde todos, todas y todes los trabajadores participen como parte del proceso de formación empresarial. Yo creo que eso es importante. Y si esta formación llega a todas las personas, será una formación que puede lograr conciencia, sensibilización y conocimiento también. Hay personas que no se acercan al tema LGTBI porque no saben cómo van a tratar con este tema. Y además también es importante, si la empresa piensa y dice, en mi empresa hay diversidad, por lo tanto la diversidad la deben conocer todas las personas. Si todos los trabajadores y trabajadoras recibimos la formación, quizá vamos a estar más sensibilizados y vamos a evitar ese tipo de lenguaje hiriente, comentarios, chistes, etc. Dentro de esto, lo que decíamos antes, el lenguaje inclusivo es muy importante. Y también hay un departamento que tiene mucha responsabilidad en esto, la comunicación.
La comunicación que no solo se puede dar entre trabajadores y trabajadoras, la comunicación que se debe traducir en esto que nos han mostrado al comienzo, en estas experiencias de participación pública. Esta empresa participó en el orgullo, esta empresa participó en este evento, esta empresa se visibiliza, esta empresa pone una bandera de diversidad, porque es una manera también de mostrar que somos una empresa diversa. Pero esta comunicación también se puede traducir en comunión con las diferentes organizaciones LGTBI que hacen distintas actividades y en las que nosotras como empresa también nos involucramos. Decíamos antes también tomar en cuenta las diversidades. Dentro de las diversidades, la diversidad LGTBI+, que ya no me voy a detener mucho ahí, que hemos hablado, pero dentro de la diversidad LGTBI+, la empresa debe ser consciente de que hay unas necesidades particulares que viven las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales. Creo que todo el mundo lo sabe, que socialmente estamos luchando contra una situación de igualdad entre hombres y mujeres. Estamos luchando contra una situación a veces de una imposición todavía del patriarcado frente a las mujeres. Y esto también se puede trabajar y se puede apostar dentro del mundo empresarial. Apostar de manera especial por las personas trans, que como les decía antes, son el colectivo quizá más vulnerable. Les he puesto esta imagen que me parece súper interesante de los referentes que podemos encontrar en la sociedad. Son personas reales que están en su empresa, que se han visibilizado y que cuentan sus historias con mucha alegría, con mucha fuerza y sobre todo con mucha felicidad, porque creo que han llegado a ser en sus empresas auténticas. Del BBVA, Microsoft, Banco Santander, AXA. Y dentro de esta imagen he querido sobre todo mostrar a las mujeres. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mujeres, que habían más hombres también, pero para decir qué importancia es mostrar a las mujeres como referentes también en el mundo empresarial. Son mujeres lesbianas. Esta es la única mujer trans, lo cual nos quiere decir que todavía nos falta visibilizar, nos falta incluir en nuestros proyectos de diversidad a las mujeres trans, a las personas trans en general, porque todavía es la población más vulnerable. La empresa, como políticas de igualdad, lo que decíamos antes, es importante que tenga un plan de igualdad y en este plan de igualdad incluir a la población LGTBI+. Terminología inclusiva. Esto ya lo irán revisando si lo tienen o no lo tienen, pero lo lanzo. ¿Estamos trabajando en terminología inclusiva dentro de nuestra empresa? ¿Sí o no? ¿Tenemos protocolos de no discriminación, sea por orientación o por identidad de género? ¿Tenemos un equipo de diversidad LGTBI+ al que puedan acudir las personas? Y tenemos también políticas de diversidad. Esto creo que es importante que los trabajadores y trabajadoras los conozcan, porque si esto no conocen, si no sabemos de la existencia de esto, voy a tener miedo a visibilizarme, porque no voy a sentir que tengo protección. Casi para terminar, la gran pregunta que hacíamos antes, ¿y qué puedo hacer yo como persona que de repente no soy el alto directivo y tampoco soy LGTBI? Yo les diría, primero, infórmate. Informarse de conceptos, textos, organizaciones, a través de redes también, que me puedo inscribir a un boletín que en algunas empresas se hace, noticias que van llegando mensualmente sobre temática de diversidad LGTBI. No presionar a las personas LGTBI a salir del armario, es una decisión personal, por lo tanto hay que respetar, apoyar estas acciones de LGTB friendly e ir contra la LGTBofobia, combatir el bullying. Se habla mucho del bullying en los centros educativos, pero el bullying también existe en las empresas y yo creo que es la peor lacra y el bullying se puede mostrar a través de nuestro lenguaje, de nuestras acciones, etc. Cuidar de lo que decimos frente a los demás, desde nuestra cotidianidad en los espacios laborales que estamos. No olvidar que nuestras bromas, nuestros chistes, nuestros comentarios pueden ser hirientes para las otras personas. Tratar la diversidad como algo global, que también es responsabilidad mía, donde todos y todas y todes estamos comprometidos. Y otra cosa que creo que es importante es hay que fomentar el empoderamiento a todos los niveles. Necesitamos en la empresa personas empoderadas, personas auténticas, personas orgullosas, personas felices,
creo que aquí nos podemos hacer la pregunta, ¿soy feliz en mi trabajo o no? Y si no soy feliz, ¿por qué no soy feliz? Porque sería triste que no seamos felices en nuestros trabajos. Y de repente parte de esa falta de mi felicidad es porque no termino yo de mostrarme y de visibilizarme. No me olvido de un testimonio de una persona LGTBI en el mundo empresarial que decía, yo cuando iba a la empresa tenía que quitarme la identidad o mi orientación para meterla en un cajón antes de entrar a la empresa. Y tenía que ponerme la máscara para ser lo que tenía que ser dentro de la empresa. Después de unos años, cuando se ha visibilizado como lo que realmente era, ella dice, he roto todos esos trozos de aquella máscara que me podía y ahora puedo ser yo dentro de la empresa y ahora está empoderada y ahora es líder de uno de estos programas de diversidad. Tú que no eres LGTBI+, también puedes ser un agente de cambio e inclusión. Tú también puedes generar situaciones de cambio y de diversidad dentro de la empresa. También te puedes comprometer con los derechos de las personas LGTBI. Puedes hacerte parte de la red de empleados o empleadas LGTBI y de amigos. Es decir, la tarea de la diversidad dentro de la empresa es de la estructura general y empresarial, pero también de cada persona que está dentro de ella. Me preguntaban sobre el tema de las cuotas en materia de reclutamiento. Actualmente tenemos la ley que se ha presentado, que todavía es como una propuesta de ley, la Ley Integral Trans de Igualdad Social y No Discriminación de las Personas LGTBI+. En este tema de la ley, donde se está priorizando es la situación de vulnerabilidad que socialmente vivimos las personas trans. Cuando hablamos del tema de materias de cuota, creemos que sí se deben crear experiencias de inclusión para las personas trans porque estamos en una situación todavía de vulnerabilidad. Cerca del 85% de personas trans está en situación de desempleo. Muchas de ellas ni siquiera han podido trabajar, sea por formación, sea por no haber encontrado un ambiente acogedor y también por falta de oportunidades. En este sentido, sí creemos que sería importante una apuesta por parte de las empresas en decir qué podemos hacer con este colectivo que todavía vive situaciones discriminatorias, ¿no? Quiero terminar con esta pequeña frase que me encanta. Si queremos avanzar más rápidamente a escala mundial hacia la igualdad de las personas LGTBI+, las empresas no solo tendrán que hacer frente a sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sino que también deberán ser agentes activos de cambio. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Niurka. Gracias a ti, Niurka. No sé si tenemos 5 minutitos por si hay alguna pregunta que veas, Niurka, que puedas dentro del chat que nos han mandado. A ver, espera. Había una pregunta que yo había visto que era si había diferencia entre binario y bisexual, podría ser, espérate, no, pansexual y binario. ¿Dónde? ¿Cómo? Si había diferencia. Sí, ¿cuál era la diferencia entre la pansexualidad y la bisexualidad en este caso? Sí, que sería respondiendo a esto, ¿no? Una persona bisexual es aquella persona que va a sentir atracción por ambos sexos, ¿no? Puede ser por el masculino o por el femenino. Una persona pansexual se enamora o siente atracción independientemente de tu identidad de género, de tu orientación sexual, de tu expresión de género, etc. Es decir, te enamoras de esa persona y punto. O sea, pienso que no hay más explicación. Claro, la persona bisexual dirá quiero estar con un hombre o me atrae una mujer y un hombre. La pansexual dirá no, me atrae la persona. Perfecto, muy bien. Luego he visto muchos comentarios agradeciéndote distintas temáticas que has abordado, gente muy participativa. A lo que sea modo pregunta, tenemos también una que dice en qué consiste la ley estatal que desde la Federación Española de LGTB se solicita al Gobierno y por qué es tan importante. Entiendo en este caso que es a lo mejor la última, ¿no? La última que hemos visto. Vale, la de cuotas y la parte un poco de fomentar que las empresas tengan esas deducciones, ¿no? Para la contratación del colectivo trans, ¿no? La ley estatal, como se dice, fíjense, Ley Integral Trans y de Igualdad Social y No Discriminación. Las personas LGTBI+ somos conscientes que hemos ganado en derechos. Por ejemplo, hace poco se han celebrado los 15 años del matrimonio, ¿no? Entre personas del mismo sexo.
Dentro de esta ley, que para nosotras, nosotres y nosotros es importante, es porque estamos intentando luchar por una ley integral y estatal. Hoy en día hay leyes autonómicas. Cada comunidad ha logrado, digamos, la igualdad de derechos de personas LGTBI, pero no tenemos una ley estatal de protección, sobre todo para las personas trans. No tenemos estos protocolos en los que todas las personas LGTBI+ podamos tener el amparo estatal. Y esto se refleja en situaciones concretas. Lo que yo pueda vivir como mujer trans aquí en la Comunidad de Madrid, muchas veces no me lo permiten en otra comunidad. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. En la Comunidad de Andalucía, en la Comunidad del País Vasco, en la Comunidad de Cataluña, sin ningún problema se ha podido hacer el cambio de nombre en la tarjeta sanitaria. Aquí en Madrid has creado muchísima dificultad y hoy en día todavía no lo podemos hacer. El tema de atención sanitaria, aunque tendría que ser de derecho común e igual en todas las comunidades, es muy distinta si estás en el País Vasco que si estás en Madrid, etc. Y además esta ley también es importante porque es una ley en la que están incluidas los niños, los jóvenes, los adultos, las adultas y también las personas mayores, las personas migrantes. Y es una ley también que sobre todo en el tema de la identidad trans, que desliga el tema médico, por decir así, del tema legal. Porque si no, las personas trans estaríamos condenadas todavía a tener que presentar esos certificados de disforia para poder hacer un cambio de nombre. Entonces, esta ley es importante porque además aborda diferentes temas, educativo, deportivo, laboral, social, etc. Es una ley que yo creo que ojalá pueda salir porque significaría mucha protección. Y simplificación también, ¿no? En el proceso. Sí, Exacto. simplificación, muchísima. No sé si nos quedan algunos minutos, tal vez una última más, ¿no? Sí, había una que teníamos, lo digo por respetar el orden, en plan, la pregunta es un poco algún tip, algún consejo para generar aliados en la empresa. En este caso hemos comentado ya un poquito el tema de aliados, pero ¿qué tips podemos dar en este caso a las empresas para fomentarlos? Yo creo que hay que fomentar el tema de los aliados y aliadas, porque por suerte en muchas empresas tenemos personas LGTBI+ conscientes y que están visibilizadas. Pero yo creo que es importante llegar más allá y esto creo que es clave, que las que lleguemos y que les podamos mostrar que también esa persona puede ser importante en la lucha de los derechos de las personas LGTBI. ¿Qué podemos hacer desde los colectivos LGTBI? Pues hagamos estas redes donde les podamos dar a conocer, creemos programas donde podamos decirles, oye, te invitamos, infórmate. Yo creo que hay el otro día contaba una mujer y decía, yo hace 3 años no me podría visibilizar como aliada y ahora me visibilizo. Pero ¿cómo se ha hecho aliada? Porque mensualmente le llegaba un boletín, voy a decir así, de noticias del tema de diversidad LGTBI y poco a poco te vas involucrando. Creo que no hay que tener miedo, porque miedo al desconocimiento puede haber, pero creo que para eso decimos, hay que informarnos, conceptos, etcétera, y poco a poco conocer también y apostar por esta realidad. Pues sí, básicamente esto que he dicho, yo creo. Vale, perfecto. Y simplemente para cerrar, sí nos pregunta una persona, bueno, pues si realmente estamos en una situación en la que podemos celebrar mejoras y avances a nivel empresa, yo creo que sí, has mostrado una diapositiva clave, ¿no? En la que había personas con ciertas posiciones, incluso de decisión, ¿no? En empresas importantes de este país que dan ese paso adelante y, bueno, y webinars como este tipo también vienen a decir que efectivamente estamos progresando, ¿no? Que estamos avanzando y que yo creo que esos porcentajes que veíamos Sí. que asustaban un poquito, ¿no? En esa diapositiva, yo creo que poco a poco, ¿no? Van cada vez teniendo menos rojo, ¿no? Y más verde, ¿no? Sí, yo creo que el tema de referentes es importante para mí y yo lo estoy viendo a nivel de empresas y además este tipo de actividades. Lo importante es decir, claro, para el crecimiento en diversidad dentro de la empresa no podemos tener solo estas actividades puntuales por el orgullo, por decirlo así. La formación tiene que ser continua y tiene que ser una apuesta de la empresa, o sea, a nivel corporativo, es decir, dentro del proyecto que tengamos como empresa, incluimos el tema de formación en diversidad. Entonces, una persona, lo que decíamos antes, que no pueda ser LGTBI+, si encuentra estos temas de diversidad, quizá va a decir con naturalidad voy a participar. Y siempre lo digo en las empresas, ojalá llegue el día
llegue el día en que no tengamos que hablar de que soy LGTB o no LGTB. Ojalá que podamos vivir una realidad donde mi realidad esté tan normalizada que yo no tenga que estar explicando. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues yo por mi parte no sé si Leti o Niurka queréis decir algo más. Yo quería, Niurka, agradecerte el esfuerzo de haber desde luego respondido también a las preguntas que te planteamos también, un poco en base a inputs de clientes, de empleados y de nuestro entorno. Creo que ha sido muy provechoso y de verdad te agradezco mucho la dedicación que le has puesto a este webinar. Muchísimas gracias. Por mi parte también sigo aprendiendo como aliada y gracias a ti hoy en día aún más y espero que otras personas aliadas o del colectivo se puedan concienciar más y tengan ganas de acción, ¿no? De pequeñas acciones locales importa, al final, todo suma. Yo quiero agradecerles a Fernando y a Leti porque creo que son las personas con las que he ido teniendo vínculo y este tipo de personas dentro de la empresa son muy importantes porque son estos agentes de cambios activos, ¿no? Como decimos, activistas dentro de la empresa. Quiero agradecer a LinkedIn también por generar estos espacios y agradecerles con muchísimo cariño a las personas que nos han estado escuchando, porque creo que también puede ser un aliado, puede ser agente de cambio y les invito a que se unan a todos estos programas de diversidad que tienen en la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Buen fin de semana.